Israel está imparable. El último ataque que ha realizado Israel contra la Franja de Gaza ha sido festejado, celebrado por Estados Unidos, por todos aquellos que respaldan a esta nación, a Benjamín Netanyahu, por supuesto, y que incluso han declarado la necesidad como la candidata por el Partido Demócrata a la presidencia de los Estados Unidos, Kamala Harris, la necesidad de defender, por supuesto, a lo que es Israel, a sus ciudadanos, a su territorio. De esto vamos a hablar, al igual que el Kremlin, donde responde a los ataques ucranianos en la región de Moscú. Dmitry Peskov ha declarado que los ataques con drones contra los edificios de vivienda no tienen absolutamente nada que ver con una acción militar. Y por supuesto, los diputados de la oposición argentina están empezando a apoyar el veto de Milei, que recorta el aumento de los jubilados. Una verdadera vergüenza para la oposición argentina. De esto y mucho más para que se queden con nosotros aquí en el Chapucero USA. Y yo sé que ustedes estarán preguntando qué pasó, por qué parece que estamos celebrando, aplaudiendo el último ataque que realizó el gobierno de Benjamín Netanyahu, sus Fuerzas Armadas, ¿no? Lo que ocurre es que, por supuesto, las autoridades estadounidenses tienen mucho mucho que celebrar, sobre todo después de este ataque tan contundente. Al menos 19 personas hasta el momento, hasta el último reporte, habrían perdido la vida. Decenas más han resultado heridos en un ataque aéreo israelí. Esto se hizo contra la Franja de Gaza. El día de ayer estábamos hablando de ataques a Siria. Desde el Líbano también se están llevando a cabo algunos ataques. Veíamos a un Israel que prácticamente había dejado en paz a los ciudadanos palestinos de la Franja de Gaza. Ya no podían terminar de destruir la franja y verse de forma tan inhumana. Se suponía que eso era lo que se esperaba. Realmente nadie en Gaza esperaba este último ataque. Y mucho menos que ocurriera contra una zona humanitaria. Las autoridades sanitarias locales dieron a conocer que al menos 4 misiles de Israel impactaron en esta área de Al-Mawasi. Se encuentra en Khan Younis, un lugar al que Israel, el mismo gobierno de Benjamín Netanyahu, le ordenó a los palestinos que evacuaran en medio de la campaña de bombardeos y la ofensiva terrestre. Se suponía que esta era una zona segura. Los palestinos ya no se podían mover a ningún lado, porque ya no hay franja de Gaza. Toda la franja de Gaza es zona de bombardeos. Y en este lugar solo habían casas de campaña con mujeres, niños, algunos adultos mayores, que venían huyendo del norte y el centro. Se encontraban única y exclusivamente casas de campaña. Ningún edificio con alta tecnología que supuestamente estaría utilizando el grupo Hamás, no. Solo un área de tierra y las casas de campaña. Este ataque se llevó a cabo a un campamento. Este campamento está superpoblado y fue una masacre. Esto lo dijo el portavoz del servicio, Mohammad Basal. Familias enteras desaparecieron. Desaparecieron bajo la arena, en agujeros profundos. A través de las redes sociales se han estado compartiendo algunas imágenes de lo que quedó de Israel. Porque ya no es hablar del conflicto, ya no es hablar de algunos ataques. Estamos señalando la forma en la que los ciudadanos están tratando de encontrar a algún sobreviviente. A través de las redes sociales se comparten estas terribles imágenes, donde precisamente se están llevando a cabo labores de búsqueda. Búsqueda y rescate, por supuesto. Se espera tratar de localizar a las personas debajo de la arena.
Las imágenes que se están compartiendo a través de las redes sociales, definitivamente no las podemos transmitir en esta plataforma de YouTube. Pero hay familias enteras que se encuentran debajo de la arena. Se estima que este ataque habría dejado agujeros profundos de por lo menos 15 metros. Habían socorristas tratando de buscar todavía sobrevivientes. El Ministerio de Salud de Gaza dijo que habían por lo menos recuperado 19 cadáveres. Aún hay varias víctimas bajo los escombros, bajo la arena y en las carreteras, pero los rescatistas lamentablemente no pueden llegar a ellos en este momento. Un sobreviviente de este ataque dijo a este medio de comunicación que se encuentra dándolo todo, incluso, lamentablemente, la vida de sus propios periodistas para dar a conocer los hechos Al Jazeera. Este sobreviviente dijo que él y sus vecinos se despertaron con los aviones de guerra israelíes disparándoles misiles. Las tiendas estaban envueltas en llamas como un infierno. Es una zona humanitaria. Era una zona humanitaria segura. Pero en realidad, todo eso son mentiras. ¿Qué dijo la Fuerza de la Defensa de Israel? Insisten en que atacaron el campamento porque importantes terroristas de Hamás estaban operando dentro de un centro de comando y control incrustado dentro del área humanitaria. Esto es lo único que pueden decir. Importantes estaban dentro de este campo. Personas importantes del grupo Hamás estaban dentro de este campo. ¿Por qué llegar a este extremo? Si tanto tiene Israel el poder militar, la fuerza militar, el respaldo de Estados Unidos, ¿por qué no entran por tierra? Si saben que se encuentran en estos refugios, en estos campamentos, estas zonas humanitarias, ¿por qué no entran? ¿Por qué no los buscan caminando tranquilamente sin ningún problema? Lanzar un misil no es la respuesta. Porque de acuerdo con los datos que se están compartiendo a través de los Ministerios de Salud, los que no cuentan por parte de Israel, no serían 19. Llevan un lamentable conteo de por lo menos 40 personas que habrían perdido la vida. 40. Van a decir que estos 40 ciudadanos palestinos, incluyendo niños que se encontraban en esas casas de campaña, eran importantes miembros del terror de Hamás. ¿Es en serio? ¿Y Estados Unidos lo va a respaldar? El Ministerio de Asuntos Exteriores de Palestina dijo que Israel puede persistir en cometer más masacres. Por otras partes de Gaza, debido sobre todo al fracaso de la comunidad internacional de implementar el derecho internacional y detener la operación de las fuerzas de la defensa. Porque un alto al fuego inmediato es la única manera de proteger a los civiles palestinos que quedan y crear un entorno adecuado para lograr un acuerdo, tanto del intercambio de prisioneros como un acuerdo de paz. Entre las personas que hablaron sobre este tema, que fueron muy pocos, llama la atención que Josep Borrell, el jefe de la política exterior de la Unión Europea, dio un comunicado, dio un mensaje que compartió precisamente a través de su cuenta de X y dijo que condenaba enérgicamente el asesinato de civiles en un ataque de las fuerzas de la defensa contra un campo de refugiados en la zona declarada segura de Khan Younis. Se deben respetar las leyes de la guerra, proteger a los civiles y garantizar la rendición de cuentas. No podemos normalizar la catástrofe humanitaria en la franja de Gaza. Y es que no se deben de respetar las leyes de la guerra, se tienen que respetar. Una palabra es lo que hace la diferencia. El hecho de que las fuerzas de la defensa lo sigan haciendo, de que Israel siga realizando estos ataques, es porque ellos lo permiten. Este mensaje en tweet, este tweet de Josep Borrell se escucha muy bonito, se lee muy bonito, pero él está tranquilamente en su casa que vale millones de euros y los ciudadanos en la franja de Gaza no tienen para comer. Hace un par de horas, Israel, sus fuerzas de la defensa detuvieron un convoy de ayuda humanitaria de la ONU. Llevaban comida,
llevaban medicamentos, llevaban las vacunas de la polio y no los dejaron pasar porque estaban ayudando a los ciudadanos de la Franja de Gaza. Pero bueno, eso es lo que protege, por supuesto, Israel y Kamala Harris, que ya dijo que va a garantizar el derecho de Israel a defenderse. Esto no es defensa. Definitivamente esto no es defensa. Pero bueno, nos vamos a otra guerra, la de Rusia contra Ucrania. Y en este caso, obviamente, estamos viendo los últimos ataques por parte de Ucrania a diversas zonas de Rusia, zonas civiles, por supuesto, en comparación con los ataques de precisión que realiza Rusia a las zonas militares, almacenes, diversos institutos, como lo fue el último, que precisamente les dolió porque era donde se construían los drones, habían muchos mercenarios extranjeros, entonces obviamente están molestos, no solo los ucranianos, sino principalmente los miembros de la OTAN que tenían a sus subordinados, a sus soldados dentro de este edificio. Hubo varios suecos incluso que obligaron a la dimisión del primer ministro de Suecia precisamente porque se encontraban en este lugar y perdieron la vida. Pero mientras todo eso ocurre, mientras avanza, por supuesto, este conflicto y Rusia realiza ataques precisos y Ucrania lanza bombas de racimo a, por ejemplo, un hospital pediátrico que fue este fin de semana, o incluso usa estos drones dragón de los que platicábamos, que realizan la destrucción total del territorio sin importar dónde caen. Precisamente se están llevando a cabo nuevos ataques con drones, por supuesto, contra zonas residenciales de Rusia. Y esto solo demuestran que Moscú debe continuar su operación militar contra Kiev. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dio a conocer precisamente que esta mañana, la mañana de este martes, al menos 2 edificios de apartamentos resultaron dañados en la ciudad de Rameskoye, en las afueras de Moscú, durante un ataque a gran escala con estos drones en territorio ruso. Una persona lamentablemente perdió la vida, un civil, y otras 3 más resultaron hospitalizadas como resultado de este ataque. Fue la información que compartió precisamente el gobernador de la región de Moscú, Andrei Voroyev. Los ataques nocturnos en zonas residenciales no pueden asociarse de ninguna manera con una acción militar. Es completamente vergonzoso. No son ataques por la guerra. No es la intención de Ucrania de hacerle frente a el ejército ruso. No, es solo destruir. Lo platicábamos incluso en nuestro en vivo de la noche, en mi canal Gaby López Informa. Y precisamente este movimiento que está haciendo Ucrania para llamar la atención, para hacerle creer a sus patrocinadores occidentales que todavía tienen la fuerza militar, que todavía pueden seguir luchando, es ridículo, pero sobre todo le está costando mucho. Zelensky dice, ahora sí podemos hacer la paz, ahora sí podemos llegar a un acuerdo. Claro, porque ya entró a territorio ruso. Y esto le hace sentir a Zelensky que tiene con qué negociar, que puede llegar a negociar algo bueno para él. Pero tiene un problema. Rusia ya dijo que no va a negociar. Absolutamente nada. No hay acuerdos, no hay paz. La guerra ya empezó. Lo que habíamos visto los últimos 2 años y medio era un ejercicio militar. Era eso. Una muestra del poder ruso. Ahora la guerra ha empezado, por supuesto. Empezaron a atacar los bloques de apartamentos. Al atacar estos bloques, el régimen de Kiev sigue demostrando una cosa, su esencia, la esencia de Estados Unidos y sobre todo que ellos son los enemigos. Por eso Rusia debe continuar su operación para protegerse de tales manifestaciones de este régimen. Peskov se negó a comentar sobre la efectividad de las defensas aéreas rusas durante este ataque. Señaló que esto debería dejarse en manos de los expertos, por supuesto, porque a nivel no profesional podemos decir que los militares ya han adquirido una experiencia considerable en la lucha contra estos drones y por supuesto están dando buenos resultados. El detalle sería, por supuesto, que ya no es Zelensky el que está llevando a cabo estos ataques, ya es la OTAN.
con los mercenarios utilizando todas estas armas, todas estas municiones, obviamente les hacen creer al mundo que es Zelensky el que ya entró a Rusia, el que está destruyendo finalmente a Moscú, pero no es así, es la OTAN. Es la OTAN utilizando sus tácticas de siempre. Entonces, por supuesto, habrá una especie de respuesta por parte de Rusia. La diferencia radica en una sola cosa. Los ataques de Moscú a Ucrania son a las zonas militares, a los edificios, a los almacenes, a toda la infraestructura militar y sobre todo en este caso la energética, donde también se hacen algunos ataques, porque son las infraestructuras prioritarias. Y en ese momento, al dejar a Ucrania sin luz, que ya lo dijo Zelensky, no van a tener mucha luz para este invierno, los deja como tal en una zona indefensa. Tan solo este martes, en estos ataques, 144 drones fueron destruidos o interceptados durante este intento del régimen de llevar a cabo un ataque utilizando los drones dentro del territorio ruso, más específicamente en la capital. Lo hicieron en la noche, y la mayoría de ellos, por no decir todos, que se acercaban, fueron derribados en 9 regiones rusas, incluidos 72 drones que se encontraban única y exclusivamente en la región de Briansk. 20 estaban precisamente sobre la región de Moscú. Esto es lo que está haciendo Zelensky actualmente, atacar las zonas militares. No importa dónde caiga, no importa dónde aterrice su dron, si destruye un edificio donde hay familias, si destruye un hospital, una escuela, lo que sea. También ya atacaron una escuela, por supuesto. Pero lo único que importa es que realmente estén haciendo daño. Nada más. No les importa absolutamente nada más. En el momento en el que la respuesta de Rusia llegue a Ucrania, en ese momento vamos a ver si realmente Ucrania es tan fuerte como dice. Y finalmente vamos a hablar acerca de lo que es Argentina. Llamó mucho la atención, sobre todo por todas las protestas que se están llevando a cabo en las últimas semanas, en los últimos días, por los jubilados, por los pensionados, los adultos mayores que necesitan ayuda. Estábamos observando a través de las redes sociales el llamado enérgico que tenían estos adultos mayores que se estaban manifestando, que se estaban enfrentando a la policía, independientemente si los rociaban con gas lacrimógeno o no. Lo único que les importaba era hacer un llamado para que llegara el apoyo a estas personas que durante mucho tiempo, prácticamente toda su vida han trabajado y que hoy los están dejando atrás. No tienen para comer, no tienen para pagar los servicios, no tienen para pagar absolutamente nada. Y la decisión de apoyar al presidente Javier Milei no se esperaría de la oposición, porque hoy sería el momento. Hoy sería el momento preciso, como oposición, como partido de oposición, de decir, ¿ya se dieron cuenta? ¿Están viendo lo que está haciendo Javier Milei? ¿Realmente quieren seguir apoyando a Javier Milei después de que está dejando a los adultos mayores sin comida, sin recursos, cuando no les importa ni a Milei ni a su partido el pueblo? Sería maravilloso si fueras político, si fueras de la oposición. Pero en el momento en el que sales y tu discurso es necesario apoyar a Milei en su lucha contra la inflación y el déficit fiscal. ¿En serio? ¿Es necesario? Germana Figueroa Casas, una diputada de Propuesta Republicana, señaló al gobierno de Alberto Fernández como el culpable de la pérdida del poder adquisitivo de los jubilados. El gobierno mantuvo una reunión con los jefes del bloque de los diputados de Libertad Avanza y Propuesta Republicana. En esta estaba tratando de buscar estrechar las relaciones legislativas, tener un nuevo amigo, un apoyo. Cuando terminó la reunión, el titular de la bancada del partido, presidido por el exmandatario Mauricio Macri, confirmó que la posición del bloque amarillo será la de ratificar el veto de Milei.
Esta sesión se va a llevar a cabo este miércoles 11 de septiembre, para que el veto sea revertido. Tendrá que ser votado por 2/3 de los legisladores presentes. Figueroa Casas expresó que su espacio prioriza la lucha contra la inflación y el déficit, aunque reconoció que no es una decisión fácil. No queremos engañar a los jubilados con un aumento que llega a su bolsillo y después tenga que terminar gastando en los supermercados porque los productos se ven afectados por el aumento del precio. Tiene un problema, señora. Usted sí tiene dinero. Esta diputada se aumentó el sueldo hace un par de meses. Los senadores se querían aumentar el sueldo de 7 millones a 9 porque decían que no alcanzaba por hacerle frente a la inflación. De 7 a 9 millones de pesos argentinos, que serían aproximadamente unos $9,000. $9,000, más de 170,000 pesos mexicanos. ¿Ella sí puede ganar esto? ¿Ella sí puede ganar un sueldo mensual de 150,000 pesos mexicanos? ¿Qué es lo que la hace diferente de los jubilados que ya trabajaron, que no llegan a sentarse a una silla muy cómoda, que ya trabajaron durante toda su vida de sol a sol y no les alcanza? Ellos no pueden tener este apoyo por el tema de la inflación, aumentarse el sueldo porque aumentó la inflación, porque son jubilados. ¿Cómo los vas a apoyar? El dinero tiene que ir para los congresistas, para los senadores. Si Milei no lo quiere aceptar directamente, es su problema. Si lo hacen de otra forma, recibiendo recursos por otros lados, está bien. ¿Por qué los diputados y senadores sí se pueden aumentar el sueldo y dejan en la calle a los jubilados? Esta diputada culpó a Alberto Fernández, porque es más fácil culpar a Alberto Fernández por la pérdida del poder adquisitivo que venían sufriendo los adultos mayores. Dijo que hay 3 millones de personas que se sumaron a la caja de jubilaciones durante el gobierno anterior y no lo tendrían que haber hecho porque estaban sin aportes. Es un desastre lo que hicieron y por eso apoyan a Javier Milei. Desmintió una fusión del PRO con La Libertad Avanza, explicó que ellos solo van a acompañar al gobierno para aportar el conocimiento y la experiencia de 20 años como un espacio político, pero sí van a apoyar esta resolución para que Milei no ayude a los ciudadanos, porque solo se pueden apoyar ellos. Ellos ya tienen su aumento. Ellos, económicamente hablando, o por lo menos esta diputada, Germana Figueroa Casas, ella sí tiene su aumento de sueldo. Los senadores también. ¿Para qué ayudar a los jubilados? O eso parece que sería su intención. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.